invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo número 5, versículo número 11 al versículo número 14. En esta ocasión le he decidido poner a la exposición de estos versículos el discernimiento del bien y del mal. Bueno, primero y principal, o sea, tenemos que saber que el escritor de Hebreos, vamos a decir, acá empieza con su tercera exhortación, ¿sí? Del capítulo número 5 al capítulo número 9, él va a empezar a hablar del tema central que es de esta epístola. ¿Cuál es? Bueno, que Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿sí? Por eso que yo, al no entender bien estos rudimentos del Antiguo Testamento, o principios que apuntaban cristológicamente a la venida de un Mesías que iba a ser un rey y a la misma vez un sacerdote, se estaban volviendo atrás. Porque se quedaron las nociones básicas y por eso volvían. Cuando usted tiene bien el entendimiento de lo que habla el Antiguo Testamento, que solamente esto apuntaba, como el protoevangelio, que iba a venir un Salvador, y todo esto solamente eran andamios, sombras y tipo, entonces no se volvería. Pero como se quedaron en la niñez, o sea, en el layo, vamos a decir, en el layo, en el sentido de las cosas espirituales, como dice Gálatas, que la ley y todo eso era como un maestro nada más para apuntarle a donde estaba Cristo, pero otra vez se estaban volviendo. Ahora quiero que entiendan esto, el escritor de Hebreos, ahora lo que él está por hacer, porque son 4 versículos nada más, así que ahora vamos a ver. Tenemos primero y principal saber 3 cosas. ¿A quién le está hablando? Porque nosotros estamos hablando, si no tenemos en claro el contexto y a quién está hablando, usted puede agarrar una promesa, una palabra y sacarla fuera de contexto. Bueno, el autor, ¿a quién está hablando? Primero y principal, en esta epístola está hablando de acá en adelante a creyentes. Después hay unos niños en Cristo, como 1 Corintios 3, que habla, que son inmaduros. De esos niños no son cristianos carnales, como dicen algunos carismáticos o pentecostales. No, son cristianos inmaduros. Entonces creyente hay acá. Esto es importante establecerlo de entrada para saber a quién está hablando. Creyente, o sea, los verdaderos creyentes que estaban caminando, después los creyentes que son inmaduros, pero todavía había unos judíos que están acá con un conocimiento intelectual, que conocían del Evangelio, pero no habían nacido de nuevo, por eso se estaban volviendo atrás, o esos principios o rudimentos básicos. Eso uno tiene que saber de entrada, porque de acá hasta capítulo 6, amados, empieza una terrible exhortación de un estancamiento espiritual de estas personas. Entonces tenemos que saber a quién está hablando. Por decir, me está hablando a mí. No, amado, si usted es un creyente, me creo que nos está volviendo a la apostasía. O viene a escuchar acá y se va a un templo de eso de canta y danza después. No. Entonces tenemos que saber a quién está hablando, a quién está... Yo sinceramente le digo, creo que puede entrar acá 2 grupos. Para mí, a mi saber, pienso que sería, acá hay algunos inmaduros que están ahí y no avanzan nunca, siempre están ahí. Pero a la misma vez hay personas que están camino a la apostasía, en ese grupo. A ver cómo se lo puedo explicar. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. En una comunidad mixta, o una iglesia mixta, en una iglesia grande, siempre va a estar el cristiano maduro, el que viene caminando ahí, el amigo que viene a escuchar a ver qué pasa, que predica este hombre, que esto no es del espíritu, que acá falta el fuego de una revelación y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que saber eso. Yo creo entonces que le está hablando a este grupo de inmaduros que se habían... Amado, la palabra que vamos a ver dentro de un rato de inmaduro es fuerte, porque dentro de un rato lo que voy a hablar de esta palabra de inmaduros, que voy a decir que tardo para oír, la palabra, ¿sabe cuál es? Es perezosos, vagos, personas que se conforman, siempre quieren estar ahí, se estancan, escuchan un sermón y ya está. Y después cuando tienen que aplicar las cosas en su vida no saben, o la aplican a conveniencia de ellos. Y vamos a ver por eso debemos renovar nuestro entendimiento y lograr una madurez, tanto hombres como mujeres, amados. Así que es una exhortación para todos. No solamente no se sienta usted aludido, sino que es para todos, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver que esto, o sea,
si no prestan atención, y esta es la tercera exhortación, vamos a ver que esto va a caminar un camino de la apostasía. Amado, esto no lo estoy diciendo yo. Usted conoce a personas que se le habló una vez, dos, tres, y se fueron deslizando. O sea, ¿qué es? No le prestaron atención a las cosas del Señor. Segunda exhortación, se empezaron a endurecer. No habían entrado a Canaán. Muchos de la iglesia, yo ya lo dije, no entraron al descanso. Estamos en ese proceso, hasta cuando uno entre. Y acá vamos a ver otra exhortación más, ¿sí? O sea, estas personas se habían vuelto perezosos. Fíjese lo que dice el texto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, escuche lo que dice acá, la primera parte. Acerca de esto tenemos mucho que decir, hasta ahí, y difícil de explicar. ¿Qué es eso difícil? Bueno, si ustedes se acuerdan la predicación del domingo anterior, en el versículo número 10, porque esto no está separado todo, nada más la Biblia, acá hay solamente versículo. Pero el versículo anterior del domingo pasado era, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora el versículo 11 sigue diciendo acerca de esto, o sea que, bueno, amados, unidos con acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Tenemos mucho que decir. Escuche y preste atención. No se trata de que el predicador, nosotros tratamos de hacer el mensaje lo más sencillo. Sí, yo como tengo que, en el sentido de buscar las palabras difíciles en el griego, qué significa tardo, qué es no, tengo que saber qué es eso, la etimología, tengo que saber todos los sinónimos, pero yo no vengo a explicarle clase de eso así. Tiene que ser muy sencillo para que usted lo pueda comer. Es un sermón, no se está dando acá clase. Sí, clases de teología, es un sermón, entonces lo tiene que entender. No sé, pero nosotros tratamos de hacerlo un sermón entendible. No se trata del predicador, este estancamiento espiritual. Se trata de la apatía de ellos. De que ellos, no, como decís vos, no le ponen pilas, no le ponen ganas. Ahora vamos a ver la palabra, porque dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y explicar. Por cuanto vos habéis hecho tardo para oír. Entonces, no es que el tema de teología es profundo, la cristología, el sacerdocio, claro que son temas profundos, pero uno trata de hacérselo de una forma que lo puedan entender. No se trata que el predicador, nosotros nos esforzamos porque se pueda entender. El asunto no está en el predicador. Se trata es que ellos no le estaban prestando atención. Ese primer amor, ese interés que tenían al principio, que oían la palabra con gozo, se fue apagando. Se fueron deslizando. Después el Señor, pues sí, llega a tener tiempo, o a último momento, o después respondo. Y empezó así como a dejar, no estaba de primera el Señor. Y todo esto fue llevando a que se endurezcan. Y vamos a ver ahora que es un proceso, amado, es como una enfermedad. Si usted no la trata a tiempo, eso avanza, va avanzando. Y la consecuencia es la muerte. ¿Se puede tratar? Bueno, si la agarra del principio, sí. Se puede llegar a sanar y curar. Pero después, amado, eso va llevando una consecuencia. Quizá hay personas que yo he visto que tienen enfermedades, pierden una parte de un extremo y se pueden llegar a salvar. Pero lo podían haber prevenido, cuidándose, vamos a decir la diabetes. Usted dice, no se golpee, tenga cuidado con un clavo. Y sale por ahí en pie, vamos a decir, y camina por un lugar hasta ahí y se clava un clavo. Pero se podía prevenir en todas esas cosas. Entonces, esto se puede prevenir. No deje si usted se está estancando acá, porque nosotros, yo hay un libro que amo mucho que se llama El progreso del peregrino. Escuche la palabra, progreso del peregrino. ¿Esto sabe qué es? Es un retroceso de peregrinos. Es un volver para atrás. Apostasía es apistemi. Es negar la fe. Se están volviendo.
para atrás. Y esto es por un descuido de ellos. Por eso la palabra que dice ahí, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuánto habéis hecho tardo por ahí. No es que es difícil el tema, lo vuelvo a decir. Es que vosotros se hicieron tardo. Otra vez. Amados, por eso le digo, lo dije de entrada, no voy a hablar de nadie, estoy hablando ante el Señor, la Biblia. Estoy hablando solamente acá, no digo, no tengo en mente nadie. Pero cuando usted está en las cosas del mundo, o si está viendo una película, está escuchando una canción que le gusta, usted no dice cuando termina. Creo que la pone de nuevo, reproducir nuevamente, porque le gusta. ¿Sí? O cuando usted era joven, ¿no se acuerda que en mi época teníamos cassette y le ponía una otra vez y se anotaba la canción en el papel y para cantársela y la buscaban en el inglés? Y usted decía, y se buscaba ver cómo, no es como hoy con el googlea y es más fácil. En esa época tenía que rebuscársela. Y la anotaba, y en las cosas del Señor, ¿por qué no hay ese interés? Se empezó, eso es lo que nos mantiene nosotros en ese gimnasio que le digo yo. Se perdió eso. Y, amado, se empezó a llegar a lo que es una inmadurez espiritual. Nosotros somos llamados a crecer a la altura y a la anchura de Cristo. Imagínense un bebé como de 1 año y después de 5 años o de 10 siga tomando leche. O tenga 15 años y diga, perdón si está mal la palabra en la parte de la mujer, diga, quiero leche. El seno. Diga, 15 años. O sea, hay gente que tienen 10, 15 años y hay que darle leche de nuevo. Y ahora vamos a ver que acá predicamos doctrinas que se predican, justificaciones, santificaciones, que hay que predicarlas. Pero predicarles a ellos vez tras vez porque no se la saben después de tanto tiempo, amado, esa gente se ha quedado. Entonces, fíjese, hay que tener cuidado porque esta palabra, ahora que dice por cuántos habéis hecho tardos para oír, tiene una connotación en el griego. Ahí significa escuche. Yo busqué todos los sinónimos de ahí. La palabra tardos para oír tiene, si usted lo quiere escuchar crudo, significa que entra por un oído y se le sale por el otro. Pero la palabra tardo es perezoso, una persona indolente, una persona apática, una persona que lo busqué de verdad en un diccionario, aparece pachorra. Sí, es la palabra, la traducción pachorra. Tengo perecita, para hacer estas cosas. Una dejadez, flojera, desánimo. Como hablábamos en el Salmo, amado, ¿cuándo va a orar usted? No tengo ganas de orar porque ahora usted no me entiende. Es cuando más debe orar en la caverna esa de la aflicción y la desolación. Porque ahí donde usted debe orar. Mire si va a orar cuando tenga ganas. No, amado. Entonces había una flojera para las cosas del Señor, una apatía. Pero si me invitan para otro lado, ahora sí, salgo volando, me arreglo. Es eso, amado. Eran unas personas, vas a decir, que tenían un retroceso hacia atrás, en vez de un peregrinar hacia las cosas. Fuimos llamados a avanzar, a ir, no para volver. Y esta gente estaba volviéndose atrás. ¿Sí? No había un fervor por las cosas espirituales. O sea, la idea de ese tardo para oír era que tenían un desgano por las cosas espirituales. ¿Sí? Se empezaron a desganar. ¿Sí? No tenían, vamos a decir, una voluntad o una disciplina para las cosas del Señor, una constancia para las cosas. Se hicieron perezosos, descuidados, negligentes. Ya no tenían el interés que tenían al principio. Por eso nosotros debemos ejercitarnos en estas obras de piedad, amados. Es así. Entonces viene un desánimo por los asuntos espirituales. Ellos tenían información en la cabeza, quizás, pero esa información no le había bajado al corazón. ¿Por qué? Porque si usted no crece espiritualmente, después usted no lo va a poder aplicar. Puede tener conocimiento, pero no va a tener sabiduría, porque eso se logra por el uso, dice ahí el escritor, por un uso constante. La palabra de gimnasio también que aparece ahí. Usted no va a crecer si quiere tener músculos si no hace ejercicio. O no va a bajar de peso, lo que quiera. Es una disciplina, es una constancia. En las cosas espirituales también es provechoso cuidarse. Pero en las cosas físicas, pero en espirituales también. Y empezó eso, en ese retroceso espiritual. Esa es la palabra tardo. Fíjese,
aparece dos veces esta palabra tardo en el capítulo 6, versículo número 12. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque en el capítulo número 5:12 aparece como tardo por ahí, pero en el capítulo 6 y el versículo número 12, disculpen mis apuntes que tengo ahí, escuche, versículo 12, capítulo 6, 12, ahí aparece esa palabra tardo de otra forma. A fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, ¿ves? Entonces la idea de eso de tardo es perezoso. ¿Por qué no tiene que ser perezoso? Porque si no, usted no va a alcanzar esas promesas. ¿Por qué se quedó Israel ahí? Porque no fue oído con fe esa palabra, como vimos en el capítulo número 3, y se quedaron en el desierto. Usted no ha entrado, yo no he entrado. Imagínense que yo digo al pastor, bueno, ahora yo quiero mundializar y me voy al mundo y empiezo a hacer cosas. No, digo, este hombre entonces no, solamente tuvo un conocimiento, ¿sí? Se puede llegar a entender, por eso no debemos descuidar una salvación tan grande. Y eso es lo que pasó, eso. Tardo, la palabra en el griego es nosros, o sea, significa perezoso, un holgazán, ¿sí? Un necio. Escuche, yo he escuchado palabras fuertes, perdónenme, pero yo la he buscado en un diccionario y la palabra tardo aparece necio y también aparece como estúpido. Una persona que no es inteligente. ¿Y eso que dice, ¿así? Bueno, ¿por qué? Porque no se tomaban en serio. Esa palabra nostros o nostros es, voy a decir, una palabra que está compuesta en el griego koiné, ¿no? Ustedes saben que no. Y tro es de empuje. No tenían un empuje para las cosas. Hay que estar empujándolo. Así, hiciste las cosas, Señor, y ahora cuando tenga tiempo, empujándolo. Esa es la palabra tardos. No tienen empuje propio, no tienen un motor, tienen que necesitar de otro para que lo empujen. Amado, usted, si forma parte de la iglesia, de la membresía de la iglesia, si usted se retrasa, va a hacer retrasar a los demás. Porque se tiene que tomar en serio esto, amado. Esto no venimos a aprender. Esos lugares que ustedes lo sientan, tienen un trabajo, tienen que escuchar una clase de alguien porque le obligan a estar ahí, usted está ahí. Y porque tiene que estar, no queda otra. Pero acá no, amado, a nadie le está diciendo, venga, usted viene por necesidad de su propio corazón y del espíritu, si usted creyó en una salvación tan grande. Entonces venían de eso, no tienen empuje para escuchar, tardos para oír. Por respeto, esto tengo bastante que decir porque quiero que quede bien grabado este tardo. Si no lo entendió así, es así. Entró por acá, salió por acá. Se fue, no quedó. O sea, y si usted no crece, vamos a decir espiritualmente, va a ser siempre un inmaduro espiritualmente. Entonces debemos crecer, amados, debemos llegar a la altura. Entonces, yo de verdad, cuando estaba estudiando sobre este texto, estos 4 versículos estaba viendo, y la mayoría de los exegetas llegaban en lo mismo. Creemos que no le está hablando a un cristiano maduro porque ella es maduro. Un cristiano maduro, usted se da cuenta cuando habla su forma. Es muy posible que pueda ser quizá un judío o alguien que tenía un conocimiento de las cosas espirituales nada más, pero todavía no, vamos a decir, él, aunque tenía conocimiento de Cristo, él todavía tenía su mente en las cosas de donde había salido. No sé si entienden, el libro de Gálatas habla un poco de esto. El libro de Gálatas habla de esos que tenían un ayo, estaban ahí, dice, creo que Gálatas 1.6 dice como algo así como tan necio soy, esa es la palabra, si lo buscan en lenguaje sencillo, tan estúpido es la palabra. ¿Cómo? Dice, se le predicó un evangelio y ahora creen en otro evangelio, anatema sea. Amado, en una iglesia de Gálatas. Se estaban dejando. Bueno, esta misma gente también, esto siempre hubo en las iglesias. ¿Por qué? Porque no están firmes las cosas del Señor. No están establecidos, no están arraigados. Usted le pregunta la doctrina, y esto lo digo con dolor, de verdad. No conocen el Evangelio. Lo más, vamos a decir, elemental y los rudimentos no lo pueden explicar. Y si le sacan alguna cosa, no tienen cómo explicarle la fe que ellos creen. Le cuesta.
porque no están ejercitados en las cosas del Señor. Cuesta esto, se han estancado espiritualmente, ¿sí? Estaban ahí como quietos, nada más, estoy conforme. Yo escucho, vengo, cada uno avanza como quiere. No, amado, no es así porque somos un cuerpo. Tenemos que avanzar. Y si usted se queda, no se queda de los demás. También, porque hay que volver a enseñarle a usted los mismos rudimentos, vez tras vez, como decía Isaías, como decía palabra, letra por letra, decía Isaías. Letra por letra, renglón tras renglón, hasta que caigan de espaldas y sean depurados. Ahí está. Otra vez en esas cosas que en el capítulo 6 van a ver, misma cosa como el bautismo y todas esas cosas que ya tendrían que saberlas. Pero ellos, vos decís, ya no le motivaba las cosas espirituales, ahora le motivan otras cosas del mundo, entretenimiento, personas, porque la feria de la vanidad, le puedo asegurar que Satanás tiene un montón de cosas para que le llamen. Alguna de las cosas le va a llamar a usted la atención, pero si usted no tiene la meta fija, como tenía Cristo, como tenía el peregrino, se va a quedar, se va a atrasar. Soy salvo, sí, es posible, pero va a vivir una vida miserable, amado, acá, de este lado del sol. No, ¿con qué cara le va a ver a Cristo? Entonces, la exhortación de hoy, amado, es que si usted está ahí, que se levante, que se sacuda el polvo y empiece de nuevo. Es así, que vuelva como al principio. Yo no sé si le pasó como a mí. Una vez alguien me dijo, vas a perder ese primer amor algún día. Yo, jovencito como estaba, tenía una Biblia chiquita, le dije, eso pasa si no le echás fuego, le echás leña al fuego, se apaga. Pero si vos lo mantenés a ese amor, nunca. Y ya te vas a apagar, me dijo. Se enojó, me dijo, Dios te bendiga, me dijo. Un día lo vi por ahí, me acuerdo. Estaba ahí, ya en el mundo, o sea, ahí, y me dio pena. Porque es así, amado. Nosotros debemos mantener ese primer amor. Si viene una cosa del mundo y nos enamora, lo que sea, nos va a desviar Satanás. Entonces, y usted después lo va a ver, que esto es un peligro de apostasía. En el capítulo 10, versículo 25, va a encontrar que ya no querían congregarse directamente. Vamos al día del Señor, escuchar la palabra. Tengo otros asuntos. Mi padre se murió, he comprado una finca, debo ir a mirarla. Deja que entierre a mi padre. No quieren saber nada. Los invita a la cena, el Señor, ve, invítelo. No quieren. No quieren saber nada. Pero cuando el mismo Señor venga y traiga juicio, van a querer saber del Señor. Entonces se van a empezar más adelante dejan de congregarse. Ese desinterés empezó. ¿Cuál es? Fíjese, usted ya ora como antes. Ha perdido la meditación de la palabra de Dios. No habla un devocional rápido allá, habla la Biblia así, no. Una meditación profunda con el Señor, con los hermanos, congregarse. Mantiene pecados secretos que nadie sabe, porque eso estanca también. Cuando usted pecó y se quedó, aunque todos pecamos, pero algo que usted sabe, que está dentro ahí, eso lo puede llegar a estancar, amado. Satanás tiene algo. Entonces, si está haciendo eso, deje de hacer eso y avance hacia el Señor. Porque todas esas cosas, amado, dirá, bueno, no son pecados secretos, y si son pecados abiertos que todos lo saben, ¿cómo le va a predicar a un inconverso? Si vos haces esto, mirá cómo hablas, sos uno como nosotros. Se empiezan a estancar, porque piensan que solamente escuchar un sermón. Amado, tienen que tener una madurez espiritual para hablar. Pero esto no tiene que ser hipocresía, tiene que ser algo natural. Usted cuando es grande o mayor no va a hablar como un chico de 5 años, es natural. Entonces, esto es lo que pasó con ellos, amado. Dejaron de entrenarse en las cosas, ya no tenían discernimiento entre el bien y el mal. A mí me parece, decía no me acuerdo cómo se llamaba, ignorancia, me lo dicta mi corazón. No tenemos un discernimiento de las cosas. No, porque yo voy a tomar una decisión, un trabajo, una pareja. No es lo que a mí me dicta el corazón. Cuando yo tomo una decisión, que vamos a ver dentro de un rato, y vamos a ver por qué tomamos malas decisiones, entre el discernimiento y el bien y el mal. Si usted no sabe qué es eso, creo que Deuteronomio 18:16 dice, hacer juicio. Los jueces venían, yo tomé una decisión entre esto y esto. Bueno, usted hace juicio entre esto y esto, pero porque usted tiene una madurez
espiritual, no como el simple que va y cae ahí y se muere, amado. Tiene que lograr eso, amados, porque si no la vas a pasar mal acá, de este lado. Y si persiste y persiste, es muy posible que no seas salvo, porque ningún cristiano va a vivir así. Amados, fíjese lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 10. Capítulo 3, versículos 16 al 17, ¿no? Dice así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, no un poco, toda es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin de que el hombre sea perfecto, o sea, maduro la palabra ahí, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Eso es lo que tiene que lograr usted. Pero no hablo la Biblia. No estudio, no me preparo. Yo conozco personas que se preparan más para las cosas del mundo que para las del Señor, amados. Le dedican horas para eso. Y en las cosas del Señor, todo lo que usted está invirtiendo acá se va a terminar. No estoy diciendo que deje de trabajar esto, porque yo también tengo que hacer esas cosas. Pero tengo prioridades, cosas que perder. Pero tengo algo más que ganar, que es el Señor. Entonces estas personas quizás, vamos a decir, no estaban entendiendo bien. Y se estaban, eso porque, ¿sabe por qué se vuelven atrás? En el contexto histórico acá. En el contexto histórico, no de ahora, vamos a decir, para adaptarlo. En el contexto histórico, porque ellos no entendían lo que es cristología. Vamos a decir, bueno, no existía esa materia. Pero un judío, amado, tenía que saber que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia algo. En Mateo 24, ¿qué dice el Señor? Que dice que tanto Moisés, los salmos, los profetas, ¿qué? Hablaban de él, hablaban de mí. Y esto le explicaba las cosas mientras iban camino a Emaús. Estos judíos como Nicodemo, que el Señor dice, esas cosas las tiene que saber. ¿Acaso no sabe lo que dice Ezequiel capítulo 36, que os daré un corazón nuevo? O lo que dice Isaías 53, varón de dolores, que iba a venir, o Salmo 110, versículo 4, o el Salmo capítulo 2, versículo 7. Las tienen que saber así, ustedes son judíos. No son porque ustedes tenían los pactos, las promesas. Pero ¿qué sucede? Se quedaron en el ayo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 24. Se quedaron en esas cosas, porque es como que estaban esperando algo cuando ya había llegado. Y cuando usted no entiende, ahora volviendo acá a nosotros, cuando usted no entiende las nociones básicas de rudimentos acá, se empieza a quedar, porque usted no conoce bien las doctrinas. Porque somos confesionalistas. La confesión no nos salva, pero nosotros tenemos que tener bien, conocer los oráculos de Dios, los mandamientos, como quiera decir, las ordenanzas de Dios, para cuando alguien le pregunta, dice, no, la palabra de esto, usted me vio la otra vez cuando salí, yo dije, no, porque la Biblia dice esto, tal texto dice esto, y me decía tal cosa, no tenía texto. Pero yo decía, la palabra dice esto, tal dice acá, en 2 Corintios 4:4 dice esto. Porque yo les respondía, escrito está. Pero no era para ganar un debate teológico. Porque yo defendía con argumentos, porque sé que mi palabra y mi argumento no valen como se dice, es un comino, que es una cosita así, no vale nada. Pero cuando yo sé que suelto la palabra de Dios, toda boca se cierra, no tiene argumento, no le pueden refutar. Usted tiene que lograr eso, amado, no es solamente para el pastor. Usted y esta gente se estaba volviendo en el contexto histórico a lo que es el ayo, cuando ya ellos ya tenían que ser un ayo, un maestro. En esa época era alguien que preparaba al niño, ¿para qué? Para que sea mayor. Pero ya había llegado esto y ellos no lo vieron. Eso es lo que estaba pasando. Se volvieron perezosos, no estudiaban las escrituras y no vieron pues, el maestro, como uno dice, hemos hallado el maestro, acá está. Porque ellos le estaban esperando al maestro, estaban viendo de cuando venían las promesas y lo reconocieron, porque estaban en las cosas del Señor. Fíjese, Pablo predicaba en Hechos 17, capítulo 11, dice, venían los verías y decía, sí te creemos, ¿no? Indagaban las escrituras, a ver si estas cosas eran ciertas. Así tiene que estar usted, amado. Y esto no es fanatismo religioso, porque un fanático lo encuentra en cualquier lado. Esto es ser un creyente lleno del Espíritu Santo, pero lleno del Espíritu Santo no es cantar y revolotear por ahí, es lleno del Espíritu Santo, es lleno de la palabra de Dios. ¿Se puede entender? Amén. Amados, tienen que lograr esto, tienen que alcanzar esta meta, porque si no se están estancando, amados. Y no le pido que se vuelva, perdón que le voy a decir como decían a mí, es un loco Biblia. No, porque ¿de qué me sirve a mí tener conocimiento?
Esto se llama tener conocimiento para lograr una madurez que se llama, que vamos a ver en un ratito, para discernir lo bueno y lo malo. Eso se llama sabiduría. Yo puedo tener conocimiento. A ver, si está mal, vamos a decir, casarme con un inconverso. Si está mal trabajar en un lugar donde están señoritas. Si está mal fumar droga. Usted tiene conocimiento. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Ves? No tiene sabiduría. La sabiduría es capacidad de aplicar eso. Yo conozco muchos cristianos que tienen conocimiento. Dicen, no, yo no hago esto con el inconverso, pero después lo hace. Pero tiene un conocimiento, no tiene sabiduría, no lo puede aplicar. No tiene esa madurez de poder... usted tiene que lograr eso, porque si ya lleva 5 o 10 años en un lugar, tiene que alcanzar eso. Si yo le pido a un chico que tiene 1 año o 2 años que me ayude a mover la moto, a hacer una fuerza, no va a poder porque él no tiene la capacidad de un hombre grande. Yo no le puedo exigir, pero si ya tiene tiempo, ya tendría que lograr esto. No se pudo haber quedado, algo está pasando. Usted se quedó, usted se estancó en estas cosas, entonces tiene que avanzar. Si usted está ahí, espero que sea un inmaduro. Porque si es usted la otra clase que yo creo, que se llama un no nacido de nuevo, un inconverso, usted tarde o temprano se va a volver atrás. Entonces puede ser que sea un inmaduro en Cristo o en esa época un judío que no había dejado el judaísmo. Todavía estaba en el judaísmo. Y entonces decía, este es Cristo, sí, pero rituales. No tenía bien en claro las cosas del Señor, ¿sí? No tenía bien. Entonces se estaba volviendo a un antiguo pacto. En el contexto histórico de Hebreos. Por eso se estaban volviendo. Por eso que cuestionaban. A ver, porque usted no tiene claro, no es que, cuando yo le digo, busque la Biblia, busque. Pero no es, voy a cuestionar cada cosa que dice el pastor porque no le creo. A ver si... No. Pues busquen la palabra. Pero esta gente, ¿sabe por qué? Si hubieran tenido bien en claro, no hubieran dicho, los ángeles son superiores que Jesús. Moisés es superior que Jesús, porque teníamos a Moisés que abría la cosa. Porque José es mejor que Jesús. Porque Aarón es mejor que Jesús. Todo eso ahí, porque no tenían en claro que todo esto apuntaba a Cristo. Eran inmaduros, se quedaron allá. Y es así, muchos están... Dios los sacó, vamos a decir, de Egipto y están en ese punto intermedio entre el desierto y Canaán, creyendo que entraron y acuérdense que muchos murieron en el desierto. Sí, los rescataron, el Señor los sacó, pero fíjese que todavía no habían entrado. La promesa, ellos salieron en una promesa, pero no la alcanzaron por no oírla con fe y se quedaron ahí. Estos temas, qué difícil, no era que difícil, ellos no querían prestar atención, era apático, qué aburrido, ¿cuánto tarda este hombre? A ver, ¿cuánto dice esto? Que vaya, vamos a controlarlo, si homiléticamente está predicando bien. 32 minutos, le deben quedar unos 10 minutos, porque si no se pasa homiléticamente lo que está predicando. Bueno, voy a la serie de Netflix y no pido eso, lo pongo que se repita una tras otras, si tiene usted esa cosa, ¿no? O lo que sea, canción del mundo, persona. Usted no dice al amigo, ya dejamos de hablar, o ya me tengo que ir, pariente. No, usted sigue, pero con las cosas del Señor, pero después ya, ahora sí, ahora no. No es así, amado. Quizás hasta la carne le hace así, o le molesta. Pero en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, fíjese lo que dice. ¿Usted cree que aparecía en hebreo esto nada más? Mire con lo que yo no digo que sea Pablo que está acá en hebreo, que algunos creen que es Pablo, hablando de otra forma. Pero Pablo sí, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, fíjese lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche ni no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún no soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombre. No es que, como dice estos ¿cómo se dicen? Carismáticos, vamos a decirle, por no decir denominación, que creen que hay hombres espirituales, carnales. No, esto estaba pasando siempre en la congregación de Corintios, habían carnales en su comportamiento, celos, contiendas.
En Hebreos también un estancamiento espiritual. En el libro de Gálatas también lo mismo, volviéndose otro evangelio. Es algo que es presente, este mal que está acá en las iglesias. Por eso usted tiene que crecer. Si usted se queda, va a hacer quedar a los demás. Y yo voy a tener que estar explicándole los catecismos, la confesión, y vez tras vez. Porque usted no avanza. Usted ya tendría que traer personas, ya puede ir y discipular, enseñarle a usted. Pero usted me llama a mí para que yo le esté enseñando a ellos. Cuando usted por lo menos las nociones básicas ya las tendría que manejar y ya ellos tienen que venir. Sí, me hablaron de que yo no estoy justificado. Ah, qué bien. Así, amados. Yo conozco personas que, mire, le he hablado a unas personas que llaman, unos hermanos que se llaman Dubiel y Lina. Ellos se fueron a otra iglesia y llevan el pastor y otro ya alguien les enseñó. Es así, porque uno le tiene que enseñar. Preparar no sabe dónde va a ir, por ahí van para un lado. No puede traer a que yo les hable. Sí, cosas profundas le voy a hablar, quizás de una manera. Pero usted ya tiene que saber esas cosas, amado. Tiene que tener un corazón abierto y dispuesto para las cosas de Dios. No para las cosas del mundo. Para obedecer, no solamente para oír. ¿Sí? Porque puede oír, pero no obedecer. Y eso es lo que sucedía acá, amado. Se habían quedado ahí, ¿sí? Solamente tenían quizá un conocimiento, usted puede tener un conocimiento teológico nada más, pero debe alcanzar. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo creo que es 16. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangélicos y a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, escuche, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto, ahí está la palabra de nuevo, perfecto, es maduro, no niño en Cristo, maduro, todo. Dice, no el pastor, no, todos lleguemos al conocimiento, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Para que ya no, escuchen, ¿cuál es? Para que ya no sean niños fluctuantes llevando por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, que emplean con astucia la trimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjese, para que no sean fluctuantes, amados, en una parte del libro, creo que es Pablo, en una parte, que es en 2 Timoteo 3, versículos 6 al 7, dice que había hombres que engañaban a mujeres que aprendían y aprendían, ¿ves? Pero nunca terminaban de llegar a un conocimiento. ¿Por qué, amados? Porque dice que ellas eran mujeres pecadoras y estos hombres venían y las engañaban o las seducían porque ellos tenían conocimiento de la palabra. Y estas mujeres queriendo aprender porque no tienen bien en claro las doctrinas y vienen estos falsos maestros y ¿por qué debiendo aprender y aprender cuando estos hombres le engañan? Usted debe saber la palabra de Dios, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Todos, no dice hombres, todos debemos alcanzar, porque usted no me diga que forma parte de otro cuerpo de Cristo. Usted forma, claro, hay llamamientos, a mí me llamó acá estar acá, pero usted también es parte del cuerpo de Cristo. Y debe alcanzar. Imagínense que yo crezco así y el brazo me quedó por acá, así como de 5 años. ¿Deforme? No, en serio, digo, ¿cómo me vería? ¿Se imagina el cuerpo de Cristo? Hombres que están, todos debemos alcanzar. Cuando el cuerpo crece, crece así, amado. Completo. Se debe preocupar por esto, amados. Es así. Ustedes no me ven. Claro que se ve. Si usted me ve el brazo así, más chiquito, alguien va a ver que uno del cuerpo está diferente. Porque se ve el que viene de afuera. Entonces se va a distinguir. ¿Sabe por qué? Porque no es que se trataba de una incapacidad intelectual, o perdón que le voy a decir así como no entiendo lo que habla, no, eran gente que podían discernir, entenderlo, porque yo no estoy hablando cosas en chino, ni en griego, ni en otro planeta, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sabe qué pasa? Que estas personas eran irresponsables con las cosas del Señor. Por eso es una apatía, una dejadez voluntaria. Sí, voluntariamente. No, usted no me entiende. No, amado. Todos pasamos por cosas de sufrimiento, hay que trabajar, pero es así. Pues espero que esta reprensión le llegue al Señor y usted se levante si se está quedando ahí.
Estas personas no se estaban esforzando como creyentes, porque el Señor nos mandó a esforzarnos, a salir, a ser valientes, no como dice, como ustedes lo escuchan por ahí, pero de verdad a enfrentar hombres y mujeres valientes que se paran y dicen, no, así dice el Señor, vos no te juntás con más, nosotros estamos siempre contigo, somos tu familia, somos tus amigos, ahora ¿qué pasó? No, es así, usted se para, no para pelea y discutir, pero usted tiene que ser una mujer y un hombre íntegro. No tiene que tener doblez con la persona, maduro. Usted habla sin pelear ni ser pendenciero, pero está firme en lo que cree. Así dice el Señor y no se para, no se doblega. Y así es, amado. Tienen que saber las cosas. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, versículo 1.15. Tengo dos textos de Pedro. Primera de Pedro 1.15, si no me equivoco. No, 3.15. Es 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice así. Si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien le pregunta a usted la razón de la esperanza, más allá del contexto que habla Pedro, ¿usted tiene para responderle? O dice, ahora voy a ver, voy a indagar. No estoy hablando que le diga, explícame el pacto, no sé, el pacto davídico, el pacto de Abraham. No, cosas esenciales. Y no la sabe. O fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y esté confirmado en la verdad presente. Es verdad que uno le debe repetir acá desde el púlpito, porque yo voy texto por texto, pero usted ya las tendría que saber, amado. Yo no, ¿por qué no me tiene que estar preguntándome, ¿y esto? ¿Y esto? Cuando usted lleva años. Amado, puede venir una persona, espero que no pase, que venga una persona, tenga 1 año o 2 y se ponga a hablar y usted tiene 5 o 6 años, o 7, y esa persona que tiene 1 año, porque ha pasado, amado, usted va a pasar vergüenza. Va a pasar vergüenza, amados. Tiene que avanzar en estas cosas, no se puede quedar en esto, no puede ser tardo para oír ahí. Tiene que tener este discernimiento en las cosas espirituales. Y esto lo que estaba pasando era porque tenían una apatía en las cosas del Señor. Eso es lo que lo sucedía. Oían, pero no obedecían. Eso es lo que pasaba. Oír oye cualquiera, obedecer no. Entonces puede ser que algo lo esté frenando. Yo no sé qué será, amados, pero lo que sea, usted tiene que dejar esa cosa y avanzar hacia la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver en Hebreo capítulo 11 como muchas personas avanzaron, pero ¿por qué viene esto? Por esa indolencia que dije, por esa apatía, por esa negligencia, por esa falta de responsabilidad. Yo ya no teníamos, a decir, ese interés por las cosas del Señor. ¿Sí? Ya, ¿y qué vino después de esa apatía? Bueno, amado, escuche, ¿cómo empezó todo esto? Preste atención. Todo empezó porque la primera exhortación se empezaron a deslizar. Muy bien, capítulo número 2, versículo 1 al 4. Luego, en el capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 13, exactamente, ya se endurecieron. ¿Por qué? Porque falta de fe significa dudar de la palabra de Dios. Sí, pero bueno, entendés, yo tengo otras cosas. Pero la palabra dice esto, no estoy diciendo yo. Ya empezó a dudar, no de mi palabra. ¿Sabes las veces que le he hablado a personas, amado, que digo, no descuide esto acá? Sí, que yo no me voy a deslizar, no me voy a volver para atrás. Amado, yo no me puedo, yo me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios, no, la palabra de Dios dice que usted empieza a deslizarse, usted empieza a descuidar las cosas del Señor. Su mente se llena de otras cosas. Ya no le presta atención a la palabra de Dios y luego duda de la palabra de Dios porque tiene prioridades más importantes que Dios. ¿Sí? Dios se queda ahí a un costado, irónicamente lo estoy diciendo esperando, a ver si usted le quiere dedicar un momentito a Él. No es así, amados. Lo que estoy diciendo, fíjese, esta gente no lo tomaban como palabra de Dios cuando hablaba quizá el predicador. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, acuérdese lo que dice Pablo a esta congregación, que ellos lo tomaban como palabra de Dios, lo que predicaba. Lo que leo, amado, es el texto.
Simplemente no hago una explicación o un sermón arreglado homiléticamente, nada más. Pero estoy leyendo, leas usted mismo su Biblia, se da cuenta vez tras vez que esta gente estaban ahí, se quedaron ahí. Ya con este conocimiento te basta, ¿eh? Con el Evangelio y las cosas. No, amado, debemos crecer. Debe crecer. Amado, un profesional del mundo, doctor, mecánico, salen motos nuevas, hay operaciones nuevas, usted estudia computación que yo no entiendo, usted no se queda con el Windows 8, ¿no? Porque salió creo que el 9, el 10, no sé qué otras cosas, y usted sale, y sale la tecnología avanza, y usted tiene que capacitar en esas cosas. Ah, pero las cosas del Señor no. Sale el Evangelio ahí nada más. Salen nuevas doctrinas, nuevas herejías. Usted tiene que entender, crecer. No digo que como uno que tiene que estar así, pero tiene que saber. Por lo menos no muestre un desinterés. Escuche cuando uno le habla. Diga, fíjate, esto es lo básico. O aquello así que tiene que saber. Uno profundiza más, pero no debe mostrar esa apatía que muestran muchos. Porque empiezan a quedarse ahí. No solamente se quedan en los rudimentos. Es que hay que volver a aplicar los rudimentos. Eso no es que me quedé en el Evangelio. Bueno, me quedé en el Evangelio. ¿Sabes lo que a mí me molesta a veces? Es que no es que se quedó en el Evangelio, es que le tengo que predicar el Evangelio. Eso es lo que digo, ¿cómo? Predicar el Evangelio para que predique a personas. Y personas que no lo saben, amados. Eso es lo que sucede, esa palabra rudimentos que aparece, que yo por cuestiones de tiempo no lo estoy leyendo toda la otra parte que aparece acá, pero aparece, escuchen lo que dice. Os vuelvo a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Esa palabra rudimento, yo la busqué en el griego, y es estoi heion, que se hablaba de algo ordenadamente, un arreglo. O sea, para que lo pueda entender, es algo básico, o lo inicial, cuando usted inicia algo. Una persona que lleva años está explicando lo básico y lo inicial. Ahora, escuche, si usted no sabe, déme un segundo. Si usted no sabe, para usted no va a poder compartir. ¿Sabe por qué no va a poder compartir? Porque no tiene nada para compartir. Es que comparte porque tiene. Y usted no comparte porque no tiene. Y para usted. Entonces, amado, espero que el Señor nos hable a todos. Usted no tiene la habilidad para compartir con las personas. Y usted dirá, bueno, puedo dar estas cosas, pero lo mejor que puede darle a usted es a Cristo y las cosas espirituales, estas verdades espirituales que usted tendría que ya saber. Yo tendría que haber alcanzado una madurez espiritual. Es así, amados. Entonces debemos crecer en esto para tener la necesidad. Usted ya tendría que estar comiendo alimentos sólidos. Después de tanto tiempo, porque yo no lo digo yo, dice así, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia, yo creo que está hablando la palabra de justicia por lo que dice Pablo en Romano, otra parte, que en Romano capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, que creo que habla del Evangelio. Usted es inexperto incluso en el Evangelio. La palabra de justicia, o todas las cosas que dice el Señor. No estamos hablando de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que hay ciertas cosas que el Señor se las guardó. Las cosas que quiso que el Señor que supiéramos están reveladas en la palabra. Las tenemos que aprender, como una vez hablamos en bibliología. Tiene que saberlas ya usted. Tiene que aprenderlas. No puede ser un niño. Si ustedes vamos a comer juntos dentro de un rato o después, o usted me invita, y yo voy a comer y digo, ¿qué hay conmigo? Bueno, está en comida, que usted me ponga, oramos, y usted me sirve un vaso de leche. Yo tengo 51 años. Algo sólido, si no, no me voy a poder mantener. Usted, no sé si me entiende, en las cosas naturales usted no come cosas sólidas, no toma más leche. Entonces ya tendría que estar comiendo algo sólido, porque es así. Entonces, de acuerdo a cómo usted se alimenta, es que de verdad vemos que nosotros esa madurez que usted tiene, ¿sí? Entonces, eran que estas personas no estaban aprendiendo, ¿sí? Se habían quedado, eran tardos para oír. O sea, son personas que escuchan, pero no retienen. O sea, quedó ahí la palabra, te le preguntan, en fin, más o menos me acuerdo. ¿Por qué? Porque eso, amado, quedó en la mente en un momento, pero nunca bajó al corazón. Nunca se hizo carne en usted. Dice que la palabra se encarnó.
Cristo. Cuando está la palabra de Dios, se tiene que hacer carne en usted para poder vivir. Por eso Cristo se encarnó y el Verbo vivió una vida. Usted no sé si me entiende las cosas espirituales con las que le hablo, pero tiene que ser así. Y es verdad que yo siempre se las voy a estar recordando, como decía Pedro decía, le voy a recordar estas cosas, o como dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, dice, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Claro que yo las tengo que repetir vez tras vez, pero no tengo que estar diciendo las mismas cosas porque tengo que abrir la misma Biblia. Pero ¿por qué tengo que enseñar las cosas básicas que de verdad ya las tendría que saber? ¿Sí? Entonces es así, amado. Una cosa que yo esté predicando acá es positivamente, vez tras vez, sí, voy a hablar de Cristo, los sacrificios, pero que usted me venga a predicar, preguntar cosas, nociones básicas, que no sepa predicarle un inconverso. Que un inconverso, entonces, tiene que prepararse para estas cosas, ¿sí? Porque, fíjese que muchos de estos, ¿por qué pasó? Porque el Señor se molestó porque su corazón dice que divagaba. ¿Sí? La palabra que se iban, nunca pensaban en las cosas del Señor y por eso se perdieron ahí. ¿Sí? Eso es lo que decía en Hebreo 3:10. Esta gente solamente tenía un conocimiento, vamos a decir, vago de las cosas del Señor, nada más, pero no profundizaban en las cosas del Señor. ¿Sí? No profundizaban, no le hacían vida en las cosas. Se habían hecho perezosos. ¿Sí? Por eso que el escritor después nos va a invitar a que imitemos a aquellos que por la fe y paciencia heredaron esas promesas. Son promesas, pero usted tiene que creerlas y vivirlas para alcanzarlas. Ah, ¿creen en Jesús? Sí, pero no está viviendo la vida. Yo conozco mucho que dice que creen en Jesús, pero ¿viste? Usted no entró al lugar todavía de descanso. Acá se trata que dice, ¿por qué voy a entrar? Porque creí en Jesús. ¿Sí? ¿Y usted le va a hacer así? ¿Creí en Jesús? ¿Sí? Pero no viviste una vida de Jesús. ¿Por qué no alcanzaste la altura de madurez? ¿Por qué? Mirá, y esto, y esto, y esto, y esto, porque todo va quedando. Ahora es verdad, todos pecamos. Vamos y pedimos perdón al Señor. Y hay perdón. Pero usted no me diga que va a alcanzar esta madurez, porque si usted fuera maduro, no le hubiera pasado muchas de las cosas que pasó y no hubiera estado en esos lugares. Porque tenía conocimiento. No tenía madurez. ¿Sí? No se trata de un sentimentalismo, porque acá yo conozco una iglesia que tiene muchos sentimientos. Después se la apaga cuando se acaba las luces y el show. Se terminó todo eso y se fue el espíritu para ellos. No es así, el espíritu siempre está con nosotros porque nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios. Entonces ya usted tendría que dejar esa inmadurez espiritual y avanzar hacia las cosas del Señor. ¿Sí? ¿Qué tiempo que me queda? Mire, voy a tratar de hablar. Deme 15 minutos, porque acá vengo, después de toda esta explicación, porque no es breve, esta explicación voy a hablar del tema al tema. Escuche. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, acá viene toda la carne del sermón, para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿de dónde viene el discernimiento del bien y del mal que tenemos que alcanzar? Bueno, amados, yo no voy a ir, pero en Génesis capítulo 2, versículo 9, en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, o sea, en el Génesis 2, 9, el Señor que pone. Es importante, ¿cómo le puedo explicar? ¿Por qué debemos alcanzar lo que dice en Hebreos acá? Para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para eso debemos saber, amado, que en Génesis capítulo 2, versículo 9 y Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, el primero puso un árbol, que ustedes saben del bien y del mal. Y después, en el 2, 15 y 17, Dios ¿qué hizo? Le prohibió comer de ese árbol, ¿sí? Pero la serpiente le engañó a Adán, aunque él fue creado con ese libre albedrío, como dice, tenemos en la parte de nuestras enseñanzas, la confesión, que él podía pecar, ¿sí? O sea, tomar decisiones, vamos a decir. Y él tomó la decisión de comer. Ahora acuérdense que cuando él come eso, ese algo de alguna forma representaba que solamente Dios es el único que se reservó eso para que él es el único lo que sabe lo bueno y lo malo. Nosotros no podemos decir, para mí me parece, como se llamaba vana confianza, le digo yo, ignorancia. ¿Por qué viene? Porque el hombre después de la caída
toma sus decisiones bien le parece, pero eso a nosotros no nos corresponde. Por eso Dios dijo, no coma de esto, porque ese hombre debía obedecer solamente lo que Dios le decía. Y aunque era modo de prueba ese árbol, después de comer, él de alguna forma ya empezó a tomar decisiones en su corazón. Voy a ir al punto. Por eso dice lo que voy a leer en un rato, que en Efesios, que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones, no tomamos decisiones para que a mí me convenga. Entre cuando dice, este trabajo, esta pareja, aquello. ¿Por qué es? Bueno, el discernimiento del bien y el mal tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Pero si usted es un niño y usted no alcanza una madurez, y usted no renueva su mente, siempre va a tomar decisiones cerradas que van, no solamente que le van a acarrear pecados en su vida, sino que no va a glorificar a Dios. Por eso que después de la caída, el hombre, vamos a decir de alguna forma, perdió la habilidad o el libre albedrío de buscar a Dios. Y toma decisiones según le parece. Pero nosotros como cristianos debemos alcanzar una madurez para tener el discernimiento. Significa juicio, que no quiero que decir Éxodo 18:16, que Dios estableció jueces que tomaban decisiones entre lo bueno, pero según le parecía no, tenían un libro que era las escrituras los 5 libros que tenían ahí, o sea, que el Señor le había dado, y ellos tenían que tomar decisiones. El Pentateuco. Tenían que tomar decisiones no como le parecía a ellos. ¿No se puede entender? Bueno, lo mismo nosotros. Tenemos las escrituras y las decisiones que tenemos que tomar. Se llaman juicios, discernimiento. Entre lo bueno o la conciencia, porque la conciencia tenemos la ley de Dios y nosotros debemos renovar el entendimiento para que cuando hagamos esos juicios, sean juicios basados entre la palabra de Dios. No lo que a mí me parece, si me agrada la persona, si me agrada el trabajo, si me gusta esta situación. ¿Qué dice Dios? Y para eso yo debo ser maduro. Pregúntenme algo a mí y pregúntenle a un chico que tiene 5 años a ver si tomamos las mismas decisiones. No las vamos a tomar, porque yo tengo un discernimiento, tengo una madurez. Pero para eso debe ejercitarse usted, para tener ese discernimiento espiritual, que habla Éxodo capítulo 18, versículo 16. Tiene que tener ese juicio, podríamos decir, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no solamente conocimiento, pues yo conozco personas que saben hacer lo correcto y no lo hacen. Porque no tienen esa sabiduría, no se paran, no hay esa sabiduría de pararse en las cosas del Señor. O sea, podríamos decir, es el arte que tiene una persona por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, de hacer juicios rectos para su vida y glorificar a Dios. No buscar decisiones que vas a decir que me convengan a mí en mi vida. No, es que a veces yo voy a tomar decisiones que incluso voy a perder cosas. Trabajo, amistades, pero el Señor dice, bien siervo, en lo poco me fuiste bien. Y es así, amados. Y todo este entendimiento tiene una aplicación, no solamente, vamos a decir, afecta a todo nuestro ser, la voluntad, los sentimientos, la conciencia, todo está en esto. Por eso debo llenarme de la palabra de Dios, amados. Fíjese lo que dice en la segunda parte de Efesios. Capítulo 4, versículo 17 en adelante. Escuche. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, así, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que hay, por la dureza de su corazón. Y esto se está bien endurecido. No sea como eso, si ha escuchado la palabra de Dios hoy, como dice el capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreo, no endurezca su corazón. Dice, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿ves? Así sentir, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá escucha, acá viene el versículo número 23, ¿sí?
renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creado según el Dios de la justicia y la santidad de la verdad, desechando la mentira. Entonces, ¿qué nos manda? El texto que estoy leyendo es Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo número 24. Efesios 4, versículo 17 al 24. Pero el texto que quería recalcar es este. Versículo 23, Efesios 4, 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado, usted se tiene que renovar, tiene que alcanzar esa madurez, ¿sí? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Acá viene, escucha, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no quiero estudiar la palabra. ¿Cómo va a renovar su mente, su entendimiento? ¿Sí? Esta gente ya tenía que tener el uso que aparece ahí, o sea, la palabra, fíjese en esta palabra que dice ahí, ese uso es un hábito, por el uso. O sea, usted, no sé si se puede entender, por el tiempo se me ha escapado a mí, pero fíjese lo que dice. Pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen entendimiento. La mente. ¿Para qué tienen la mente? O sea, tiene que... La mente, escuche, amado, es como un músculo, el músculo. Si usted no se ejercita, lo que no se ejercita se atrofia, se pierde. Tiene que usarla. Alcanzar la mente, un entendimiento entre el bien y el mal, la madurez. Escuche, dice, ¿cuántos años tenés? 30, 40, 50, ya sos grande, maduro. No, yo conozco muchos 30, 40, todavía están ahí con los videojuegos, con las cosas así hablando, y lamentablemente, y dentro del pueblo de Dios están hace años ahí, amados. Yo creo que por algunos, usted ve esas iglesias grandes, tienen 30, 40, 50 años, y están cuando se fundó la iglesia. Pero no han crecido, amados, porque la madurez no se trata de tener años. No se trata que usted tenga 20 o 30 años maduro. Es cuando usted crece espiritualmente, cuando el hombre viejo se va muriendo y se va renovando el nuevo. Y usted alcanza eso, pero eso es por una práctica. Ponga en práctica. Caí en este pecado. Bueno, ¿aprendió? Sí, ya sabe discernir que eso está mal. ¿Por qué vuelve entonces con esas cosas? Si ya sabe que está mal. Aprenda, si quiere aprender por las malas, apréndala por las malas. Yo le diría que la aprenda por las buenas. ¿Cómo es bueno? Bueno, Dios dice que eso no se hace, ¿no? No vaya ahí, como ese dijo una vez que escuché de un pastor, que no había salido nunca, que fue, fornicó y la mujer le escribió en una parte y le dijo, bienvenido al club de los SIDA. Aprendió así. No, amado, no la aprenda por la mala, por las cosas que puede perder, puede venir muchas cosas, amado, puede perder cosas y puede ser que sea salvo. Usted no discernió, no cuidó algo, lo que sea en su vida matrimonial, por ahí pueden venir enfermedades, pueden venir hijos no deseados. ¿Por qué? Porque usted no creció, no discernió cuando Dios dijo, no, en este lado no te metas, no te entrelaces con ellos, no hagas estas cosas, no pacte con ellos. Tiene que tener esa madurez, ese discernimiento para practicar lo que es bueno. No escuchar, Digo, si yo sé lo que es bueno, no. Practicar es uso. Yo debo tener un estilo de vida. El sentido, la palabra que dice por el sentido, la palabra sentido que aparece acá, escúcheme, para lo que por el uso tiene los sentidos. Esa palabra sentido la busqué yo, que dice aisenterión, que significa por el juicio. Por el juicio que tenemos, o sea, el órgano, o sea, de percepción. Yo tengo que tener esto así. Veo que había un cosito que decía las antenitas de vinilo, si quieres, así, como un radar. Siempre se acerca el enemigo, siempre estar atento, tampoco un paranoico, pero yo tengo que estar discerniendo siempre entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo se logra esto? Para el uso del sentido, los sentidos. El sentido, no sé si me está siguiendo, pues se me acabó el tiempo ya, pero el sentido, después escucharon la prédica si quiera, pero por los sentidos, o sea, la capacidad de hacer juicio, ¿y cómo se logra? La segunda palabra, por el sentido ejercitado, ¿ves?
La palabra ejercitado viene de una palabra del gimnasio. O sea, la palabra ahí, ejercitado, aparece como gimnaso o gimnazo, que viene de la palabra que conocemos gimnasio. Entonces, ¿cómo es? El juicio que se ejercita. Usted debe ejercitar la mente. Entonces debe ser así. Entonces esto indica que todo el interior, todo nuestro ser interior, nuestro mecanismo interior se debe ejercitar. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, mediante, vamos a decir, la repetición constante. Que yo no lo quiero aburrir, pero a mí me gustaba mucho un deporte, o sea, dos deportes o tres. Pero yo tenía que hacer las mismas repeticiones o los mismos ejercicios para que me perfeccionara el movimiento, la velocidad, la precisión y la potencia. Eso era un arte marcial. Después las pesas. Uno debe repetir los mismos. Siempre está haciendo los mismos cosas, sí, pero para lograr algo que después se va a perder y lo va a comer los gusanos. En esa época. Ahora uno se hace como para mantenerse un poco. ¿Es bueno ejercitarte? Sí, pero esto se va a morir. Lo que yo le estoy hablando es que se ejercicie su espíritu. Aunque es provechoso lo que hacía, pero es más provechoso las cosas espirituales. Si usted se ejercita en otras cosas, en las que sea, para lograr una perfección, en un trabajo, en lo que sea, trabaja o lo que hace, ay, me equivoqué, la próxima, a ver, se está perfeccionando en las cosas del mundo, en las cosas del Señor también debe crecer para alcanzar esa perfección. Acuérdense que el Señor dijo, creer en Jesús, ya está. Dijo, sed perfecto como mi Padre es perfecto. Debemos crecer en las cosas del Señor, alcanzar esa madurez. ¿Y cómo se logra? Por la práctica adquirimos experiencia. Debemos practicar, y así, hasta poder alcanzar, tener ese sentido agudizado, ejercitarnos mediante la repetición constante en esta vida, amados. Y es así. Entonces, espero que después de esta tercera exhortación el Señor nos haya hablado. Me quedaron bastantes cosas, aunque no lo crea. Sí, después. No, en serio, mire, yo les voy a mostrar. Son apuntes viejos que tenía en mis hojitas que yo estudiaba de noche cuando recién me llamaba la atención esta epístola. Y quedaron muchas cosas, pero lo que tuve que decir, ya lo dije. Escuche, la conciencia, tenemos también ejercitar, eso que era la palabra Sunidesi. Tenemos que ejercitar acá, tenemos la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le pido, Señor, que sea usted, su Santo Espíritu. Usted nos ha dado todas las cosas, Señor. Usted no nos ha dejado decir, haz esto y ya arréglate. Señor, Jesucristo vino, hizo la obra, Señor, se fue, nos envió su Santo Espíritu, Señor. Nos dejó su santa palabra, Señor. Le pido, Señor, que su pueblo se levante, que no sea tardo, Señor, para oír, que se levante de la pereza, de la indolencia, de la apatía, de esa pachorra que tienen, de la inactividad, de la dejadez, de la flojera. Señor, que le pido que haya un fervor, que se renueve ese primer amor que había, si tuvieron alguna vez ellos, que se salga ese desinterés que tienen ahora por las cosas de usted, Señor. Le pido, Señor, esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Y, Señor, voy a leer un texto más antes de cerrar, Señor, esta porción. Hebreos capítulo 6 y el versículo número 12. A fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Amado Padre, le agradecemos todo esto en nombre de Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.